Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Qué tema interesante. Creo que es importante que lo toquemos un poquito más a profundidad para comprender todo el proceso que nosotros experimentamos mientras dormimos. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más profundo de eso, porque es importantísimo esas horas de reparación. Dormir, de hecho, es un proceso de regeneración, consolidación y regulación. Por eso es que digo que si tienes la costumbre de por las noches hacer un repaso diario y hacer la paz con los asuntos que te preocupan, te va a ayudar muchísimo. De hecho, el no permitirte descansar bien deteriora tu cuerpo, tu mente y tu sistema inmune, que es el encargado de poner todo en orden. Ajá. Y esto lo dice la neurofisiología, la biología. En cuanto a la parte espiritual, ya un poquito más, uno es con bastante el cuerpo físico y la parte espiritual lo habla la metafísica, ajá, principalmente. Aunque ambas describen procesos distintos porque se enfocan en distintas áreas de nosotros, pero son procesos que son complementarios. Vamos a escuchar desde la parte física y desde la parte energética. Desde el punto de vista científico, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando dormimos? Ujú. Dormir no es desconectarte, es entrar en un modo activo de reorganización biológica. Tiene funciones esenciales, el dormir sostiene esas funciones esenciales para sostener la vida. Durante el sueño, el cerebro lo que hace es que te ayuda en consolidar tu memoria. Ajá. Es como si recapitulara todo lo que tú viviste durante el día. Lo clasifica, ajá, porque recuerda que la mente es dual, no expansiva, y lo almacena. Ujú. Por eso es que es importante antes de acostarnos hacer una recapitulación. El cerebro también consolida los aprendizajes, pero si no te diste el tiempo de aprender de lo que experimentaste y te quedaste nada más con el dolor, pues lo almacena como dolor. Se consolidan aprendizajes, habilidades y recuerdos. Y todo lo que para el cerebro o la memoria sea irrelevante, que lo considere irrelevante, lo deja a un lado. Ajá. Y es que como la mente le presta atención por lo general a lo que no puede resolver, la mente, los momentos bonitos, el acompañamiento que tuviste, etcétera, lo echa a un lado. Ujú. Se queda como esa sobrecarga de lo que tienes que resolver. Por eso es que vamos trabajando en capita. Eh, en la limpieza dentro del sistema cerebral a nivel físico, ahí está el sistema linfático. Este sistema se encarga de drenar las toxinas, limpiar los desechos neuronales, esto es a nivel cerebral, y reduce proteínas como la beta amiloide, que es la relacionada al Alzheimer. Imagínate qué importante. También se encarga de reparar conexiones neuronales, reconecta sinapsis dañadas, esas conexiones que hace el cerebro. Durante ceremonias de honguito, por ejemplo, hay partes del cerebro que no se comunican y en esos procesos sí empieza una comunicación, por eso es tan profundo. Pero entonces durante el sueño el cerebro de manera natural reconecta esa sinapsis que está dañada. En la comunicación normal que hace el cerebro, reorganiza los circuitos y desatura el sistema nervioso. Ajá. También regula nuestras emociones. REM, que lo que quiere, el REM, lo que hace es que procesa recuerdos emocionales y traumáticos, reduciendo una carga afectiva y te ayuda mucho en los procesos del cuerpo. Durante las horas del sueño se libera una hormona de crecimiento, la GH. Esta hormona te ayuda en la regeneración celular, en la reparación muscular, te ayuda en la cicatrización y cuando todavía somos pequeñitos, en el crecimiento. Ajá. También se equilibra el sistema inmune, que es el encargado de combatir lo que no nos hace bien a nosotros a nivel interno, en nuestro sistema de defensa, porque el sueño mejora esas defensas. Te ayuda a combatir infecciones, reduce las inflamaciones.
También se restaura el metabolismo, los niveles de azúcar, hay un equilibrio hormonal, se regula el apetito. Si tú tienes falta de sueño, se altera la insulina, el cortisol, la leptina y muchas otras cosas, provocándote ansiedad y desregulación metabólica. ¿Cómo se organiza el sueño? Pues mientras dormimos no permanecemos en un solo tipo de sueño. En realidad pasamos como por ciclo de aproximadamente 90 a 120 minutos. Y cada ciclo contiene distintas fases. En una noche normal se completan entre 4 a 6 ciclos. Ajá. ¿Cuáles son las 5 fases del sueño? Son 5: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. La fase quinta es la REM. Vamos a hablar ahora un poquito más a detalle. Las fases 3 y 4 se agrupan como NREM, que es un sueño profundo. Es un sueño que tiene unas ondas cerebrales lentas, pero las vamos a ir viendo por separado. En la fase 1 hay un adormecimiento. Esto es como una etapa de transición. No sé si les pasa, se acuestan. A mí me pasa cuando estoy hipnotizada frente a la tele. Estoy viendo algo y de repente empiezo en ese adormecimiento. Es como una transición. Este periodo puede durar entre 1 a 7 minutos, pero es un periodo muy inestable, fíjate, porque si yo estoy en eso y de repente la gatita me brinca encima, me saco de eso. Tengo que volver a entrar en ese proceso de entre 1 a 7 minutos. Parece que aparece cuando ya vamos a quedarnos completamente dormidos y el cerebro pasa de unas ondas alfa, que son las ondas que marcan la relajación, a ondas tera, que es somnolencia. Existen unos cambios corporales, te disminuye el ritmo cardíaco, disminuye el tono muscular, porque ya no tienes movimiento. El cuerpo sabe hacer todo solito y se reduce la actividad ocular. Hay fenómenos asociados a este estadio. Tú estás en ese adormilamiento y de repente tú tienes la sensación de caer o sacudida, como que haces así, ¿no? A mí me pasa mucho. O te vienen imágenes rápidas y eso te puede sobresaltar porque es un sueño muy, muy ligero. Cualquier estímulo nos despierta fácilmente. La fase 2 se le conoce como la fase del sueño ligero y dura aproximadamente de 10 a 25 minutos. Representa cerca del 50% del sueño total. O sea, cerca del 50% de las horas que estamos dormidos, entramos en esa fase y no nos damos cuenta. ¿Qué cambios hay a nivel cerebral? Pues las ondas tera están más definidas. Y esto nos protege, nos sirve para proteger ese estadio de sueño. Bloquea un poco ya los estímulos sensoriales, ya no es tan fácil que tú te sobresaltes. En ese estadio de consolidación de ondas tera se consolida la memoria. A nivel de cambios corporales, la temperatura corporal baja, disminuye la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. En esta fase ya no somos conscientes del entorno, porque sigue siendo un sueño ligero. La fase 3 es un sueño profundo, son ondas todavía más lentas a nivel cerebral y dura entre 20 a 40 minutos. Esas ondas se le conocen como las ondas delta. Y aquí es donde el cuerpo hace e inicia procesos claves. Aquí hay reparación física, está la liberación de la hormona del crecimiento, hay regeneración celular a nivel físico y hay una restauración del sistema inmune. Despertar aquí es más difícil y cuando despiertas en ese estado delta, te llega como te desorientas, no sabes como que dónde estás de repente, ¿no? Hay una confusión o te puedes poner irritable. Luego está la fase 4. Sueño muy profundo, también delta, porque está unida a la fase 3. La 3 y la 4 es delta, pero hay una delta más liviana y hay una delta más profunda. Aquí, cuando ya están en delta, pero más profunda, es casi imposible despertar a la persona. Tienes que sacudirla mucho, ¿ok? En este estadio puede ocurrir sonambulismo, yo soy sonámbula. O te pueden dar terrores nocturnos. Aquí es donde si tienes niños pequeños, aquí en este estado delta es donde el niño moja la cama, no se da cuenta. A veces
se quedan orinados y se despiertan orinados y no se dan cuenta. La función principal de estar en este estado delta más profundo es para que haya una recuperación física muy, muy profunda. Ajá. Am, en la fase 5 del sueño, ahí es que se le conoce como ondas REM. En inglés, REM es Rapid Eye Movement. En español, movimiento ocular rápido. Y es que cuando una persona está en ese estadio, tú vas a observar, aunque la persona tenga sus ojos cerrados, que los ojos están haciendo como una recalibración. Ajá. Esta es la fase más compleja e interesante. ¿Cuáles son las características de entrar en este sueño profundo? Comienza aproximadamente más o menos después de 90 minutos después de dormir. Y va aumentando en duración en cada ciclo. En el primer ciclo puede durar 5 a 10 minutos. Recuerda que el cuerpo solito va haciendo esos recalibrajes, ¿ok? Y en los últimos ciclos ya se extiende y puede durar entre 30 a 60 minutos. ¿Qué es lo que le ocurre al cerebro mientras está en REM, en esas ondas REM? Paradójicamente, aunque tú estás profundamente dormido, el cerebro está muy, muy activo, pero el cuerpo está como paralizado. Se activan áreas emocionales en el sistema límbico. Se activa la memoria, se activa la creatividad y se acelera la actividad cortical. Ajá. Es como dormidos profundamente, pero como si estuviéramos despiertos. Ajá. ¿Qué ocurre en el cuerpo durante el REM? Durante estamos en ese proceso bien profundo, la fase 5 del sueño. Los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados, aumenta la respiración, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión sanguínea, se reduce la termorregulación, se produce atonía muscular o cierta parálisis. Esta parálisis es una protección natural para que no actuemos físicamente en los sueños, porque a nivel interno sí estamos en mucha actividad. ¿Y qué ocurre en la mente durante el REM, durante este estadio? Pues aquí es donde tenemos muchos sueños muy vívidos. Lo vivimos como si estuviera pasando. Hay mucho color, hay mucho movimiento, hay mucha narrativa, muchos detalles, muchas emociones intensas, hay muchas imágenes simbólicas. Esta fase se considera clave para consolidar la memoria emocional, procesar eventos traumáticos, regular estados de ánimo, estimular la creatividad, resolver problemas. Ah, entonces imagínense qué importante, por eso es que dormir mal se asocia mucho a procesos que nos traen mucho desequilibrio como depresión, ansiedad, no tenemos creatividad, mala memoria. Ajá. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a hablar de manera mística, energética, chamánica, gnóstica, hermética, esotérica. El cuerpo se queda quieto, pero la conciencia se mueve. Es como los estadios que se provocan cuando yo hago hipnosis, que el cuerpo se quede quieto, pero sea la conciencia la que se mueve. Ajá. El alma, esa parte energética de ti, sagrada y eterna, entra en ese mundo sutil. Se dice que durante el sueño la conciencia sale parcialmente del cuerpo, viaja por planos simbólicos, astrales, oníricos, restaura tu energía y se reúne con guías y otros hermanitos de otros estados de conciencia. Se le conoce, lo puedes conocer como viaje astral o un desdoblamiento o un cuerpo, un ensueño profundo, ajá, conexiones con lo más sutil. Los sueños dejan como una especie de mensaje del inconsciente, se hacen evidentes, son como mensajes de ti para ti. Hay corrección emocional, hay liberación de carga y hay integración de experiencias. Ajá. Por los arquetipos con los que conectamos. También podemos conectar con guías y otros planos superiores de conciencia. Se reciben intuiciones, mensajes, enseñanzas, hay una limpieza energética y se ajustan patrones en tu alma, ese pedacito de energía que vino a resolver algunos asuntos. Ajá. Hay sueños que se consideran premonitorios o iniciáticos. Hay sueños que son muy sanadores o con mucha simbología, son simbólicos.
Hay sueños astrales y hay sueños de memorias del alma. Tú conectas con otros movimientos que has dado. Ajá. A nivel de restauración energética, te ayuda a recargar tu campo áurico, repara tu cuerpo emocional, cierra las fugas energéticas, reconecta con la fuente, actualiza la información espiritual. Cuando tú eres muy, muy sensible y tienes tus dones muy activos, hay un alineamiento, una claridad en los mensajes y tienes sueños muy lúcidos. Hay activación también en los cuerpos sutiles. Ajá. En el cuerpo físico está inmóvil. El cuerpo etéreo lo que hace es regular energía. En el cuerpo astral tú tienes las experiencias y los sueños. El cuerpo mental es quien se encarga de procesar los símbolos y el cuerpo causal es el que se encarga de todo lo que tú procesaste durante el sueño, darle propósito a tu alma, conectarla con ese propósito. Entonces, complementándolo con la visión científica, hay un procesamiento emocional, simbólico y cognitivo. Ajá. Muchas personas durante el sueño experimentan saltos temporales, recuerdos de otras vidas, muchas enseñanzas y aprendizajes y encuentros con personas que son importantísimas que ya dejaron el plano físico y se encuentran en el plano espiritual. Porque tienes acceso al inconsciente profundo, accedes al registro akáshico, ajá, que es donde están todos tus movimientos guardados ahí. Esa información la puedes ver. Ya no tienes el acceso desde la mente que es lineal, ya es expansiva. Entonces, hay 3 momentos a nivel espiritual que son importantes entre la vigilia y el sueño. Antes de dormir, que sería la fase 1, tú estás en una relajación y una apertura. Durante el sueño profundo, conectas con tu origen. Y antes de despertar, que eso se le conoce como hipnopompia, tienes recepción de esos mensajes. Por eso es que muchas de tus intuiciones llegan al despertar o muchos de los recuerdos. Dormir regenera el cuerpo, ordena tu mente, procesa emociones, permite que la conciencia se libere del peso material para reconectar con planos más sutiles. Así que desde esta perspectiva la ciencia explica el cómo y la espiritualidad explica el para qué. Cómo sucede a nivel de cuerpo y la espiritualidad explica para qué es que eso te sirve. Las dos coinciden en algo esencial. Nosotros necesitamos dormir para estar equilibrados, sanos y conectados. ¿Qué te parece este videoconocimiento? Pareciera algo tan sencillo, pero nosotros somos un universo entero. Entonces mira todo lo que ocurre a nivel más profundo durante el sueño. Ponme en tus comentarios qué crees. eh, ¿Qué crees de este video? ¿Cómo es tu sueño? Todo eso. Y bueno, ahora sí los dejo. No olvides. Recuerda que tú eres la llave que abre todas, todas, todas las puertas.